de José Gregorio Hernández, el médico venezolano que será beatificado este viernes tras ser verificado por el Papa Francisco el milagro concedido a una niña sin esperanzas de vida. Se sabe que conquistó al pueblo por su benevolencia y generosidad. Sin embargo, hay aspectos de su vida poco conocidos, pero no irrelevantes en su historia. Uno de ellos fue la vocación religiosa que lo acompañó desde muy pequeño. Su familia era cercana a Dios y su deseo al ingresar a un internado caraqueño, según sus biógrafos, fue siempre ser un buen cristiano. La obediencia y la inteligencia que demostró allí lo llevaron a ser nombrado como inspector de disciplina y tutor de quienes tenían dificultades con algunas materias. Un segundo aspecto poco nombrado de la vida de Hernández fue el impacto que tuvo en él la muerte de su familia. Primero, una de sus hermanas, María Isolina, falleció a los 7 meses de vida. Luego su madre, Josefa Antonia Cisneros, murió tras su último parto cuando él tenía 8 años. A su padre, Benigno Hernández, lo perdió cuando tenía alrededor de 26 años mientras estudiaba en París. Posteriormente, su hermano preferido, José Benjamín, falleció con 24 años producto de una fiebre amarilla, y otro de sus hermanos, Pedro Luis, murió un año antes que él. Posteriormente dedicó su vida a la ciencia. Fue becado por el Ejecutivo para especializarse en Francia y actualizar la medicina en Venezuela. El galeno, que dedicaba 1 hora diaria a atender a los enfermos sin recursos, fue el encargado de fundar el primer laboratorio del país y de traer los avances de la época. Poco se habla del momento de la vida de Hernández cuando culminó los estudios en Caracas y regresó a los Andes para trabajar como médico. Después de varios meses viajando por la zona, las autoridades locales lo comenzaron a considerar un enemigo tras tildarle de conservador y oligarca debido a su preparación y la posición acomodada de su padre. Sobre su fallecimiento, algunas historias cuentan que tras el deceso de su hermano Pedro en 1918, José Gregorio dijo que moriría al año siguiente. Otras afirman que ofreció su vida a cambio del fin de la Primera Guerra Mundial, cuyo tratado se firmó un día antes de su fallecimiento, es decir, el 28 de junio de 1919.